programada, pueden visualizarla con posterioridad. Bueno, muy buenos días, ya inició la grabación, estamos iniciando el día de hoy, 14 de abril del año 2021, la segunda sesión en línea del curso de comisión de personal para servidores públicos. Voy a empezar entonces a compartir la presentación, ya habíamos hecho unas pruebas con los compañeros que habían ingresado inicialmente y hemos verificado que el sonido está bien y que se está visualizando bien la presentación. Bueno, esta es la segunda sesión, mi nombre es Sandra Franco Muñoz, tengo el gusto de acompañarlos en este proceso formativo y como les dije la vez pasada, ya llevo 12 años en la entidad, 4 años como instructora, he pasado por varias áreas del SENA, muy contenta de estar con ustedes, de poderles servir con mi conocimiento en esta área, de motivarlos a que, ya que iniciaron el curso, le den continuidad y lo terminen de forma exitosa. Vamos entonces con el orden del día, como siempre la bienvenida y algunas recomendaciones. Dentro de las recomendaciones pues siempre está la de no abrir micrófonos y no abrir videos, porque si hay compañeros que tienen dificultades con el internet o que tienen una señal débil, les vamos a causar más dificultades para poder ver la sesión. Y porque además estamos en una hora, pues, que es una hora de mucho flujo en cuanto a mucha afluencia en el internet, entonces, pues, la hacemos todavía más pesada. La asistencia, ya la compañera Lisset me está haciendo el favor de copiar el enlace de la asistencia, que son solamente tres preguntas o 3 datos que se les piden. El nombre completo, el número del documento y el número de la ficha. También ya sabemos que el número de la ficha es el número que encuentran cuando recibieron el primer correo, aparecía en el encabezado número de ficha, o cuando ingresan al curso, al lado del nombre del curso también encuentran el número de la ficha, y que es el número que inicia por 230. Tengo 4 grupos, 4 fichas, por eso es necesario identificar quiénes son los que participan. Vamos como siguiente punto a ver unas generalidades de la carrera en esto que yo hago de siempre tratar de contextualizarlos, porque pues no todos los que participan en estos cursos conocen mucho de lo público o trabajan en lo público, sino que están interesados en pertenecer a través de convocatorias o de conocer el sistema. Entonces pues es bueno que nos contextualicemos. Tendremos también generalidades sobre la estructura del Estado, generalidades de la segunda unidad y por último tendremos las preguntas. Como siempre, inicio con un artículo de la Constitución. Este es el segundo artículo de nuestra Constitución. Recordando que la semana pasada habíamos visto el primero y decíamos que ese primero define completamente qué es el Estado colombiano y vimos algunas diferencias entre las definiciones de república, Estado, patria, que a veces confundimos con mucha facilidad. Pero hoy vamos a hablar un poquito de estos fines del Estado y vamos a hablar de esa importancia de esto que se llama fines del Estado, que en últimas van a ser las metas o los valores de lo público que se debe desarrollar en la función pública. Entonces, el artículo número 2 de la Constitución de 1991 dice: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios. Y en este primer párrafo en el que me voy a detener, vamos a entender que cada cosa que nosotros hagamos, seamos servidores públicos, funcionarios públicos, o estemos vinculados con el Estado a través de cualquier medio, de cualquier tipo de vinculación, o seamos ciudadanos de a pie, trabajemos en una empresa privada, todo ciudadano colombiano debe cumplir con estos fines. Entonces, no crean que eso es solo el señor Estado, solo el señor gobierno el que está obligado a eso, no. Resulta que servir a la comunidad y promover la prosperidad general es uno de los fines de todos nosotros. Cuando usted trabaja en lo que haga, cualquier cosa que ésta sea, ya sea en lo público o en lo privado, obviamente que usted está buscando un bienestar personal, familiar, pero su bienestar también va a redundar en un bienestar social, en un bienestar general,
porque está desarrollando una actividad en una empresa y porque esa empresa está desarrollando una actividad que le permite al medio, al municipio en el cual está, a la ciudad o al país crecer de alguna manera. Entonces todos, absolutamente todos, sin ninguna excepción, contribuimos a los fines esenciales del Estado. Y ya hablando del sector público, entonces ya muy particularmente los que estamos vinculados ya directamente con él o que aspiramos a pertenecer a él a través de un concurso, entonces también mayoritariamente somos responsables de los fines esenciales del Estado y eso lo vamos a ver materializado en lo que se llaman los planes de desarrollo, que la Constitución también del 91 lo dejó establecido como ley constitucional, como una ley obligatoria al Plan de Desarrollo Nacional, y que si ustedes revisan atentamente el plan de desarrollo que estamos trabajando actualmente, el nacional, se desarrollan estos fines. Todos los fines se están desarrollando y todos nosotros, ya sea servidores o funcionarios públicos o ciudadano común y corriente, estamos contribuyendo al desarrollo de ese plan de desarrollo. Bueno, también son fines del Estado los derechos y los deberes consagrados en la Constitución y nosotros somos muy buenos reclamando derechos, pero se nos olvida que también tenemos unos deberes que están también muy claros y muy bien establecidos. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política y administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo. Entonces, esto que acabo de leer son los fines esenciales del Estado, del artículo 2 de la Constitución, y del cual es necesario que conozcamos todos, independiente del vínculo que tengamos con el Estado o independiente del trabajo que desarrollemos, que sea un trabajo particular o que sea un trabajo público. Todos somos nacionales colombianos y nos rige la misma Constitución. Entonces ahora, recuerdan que la semana pasada yo les compartí el enlace de EVA, este espacio que vuelvo y los invito a que conozcan ese manual, el manual del Estado a través de este espacio virtual, el espacio virtual de la Asesoría de la Función Pública. En este espacio van a encontrar toda la estructura del Estado de una forma digamos, ordenada, jerárquica, como está conformado el Estado, y con cada una de las funciones de cada una de esas entidades que hacen parte del Estado, de esa estructura y su naturaleza jurídica. En las formas de vinculación que tenemos con el Estado, recordemos que, se los dije la semana pasada, en este curso, el curso de la Comisión de Personal para Servidores Públicos, se está desarrollando específicamente para los que son empleados de carrera. Pero hay varios tipos de vinculación con el Estado, vamos a conocer algunos de ellos. En el concepto marco 7 del 2017, el Departamento Administrativo de la Función Pública nos hablan de estos tipos de vinculación. Nos habla de los empleados públicos, de los miembros de corporaciones públicas, de los trabajadores oficiales, de los supernumerarios y los de elección popular. Entonces, los empleados públicos, esa primera línea, ese primer renglón, son los que nosotros llamamos los empleados de carrera administrativa, los de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo. Y estas son las diferentes formas de vincularse con el Estado. Conforman la función pública. Entonces vamos a ver qué es la función pública. La función pública la conforman quienes prestan servicios personales remunerados con vinculación legal y reglamentaria en los organismos y entidades de la administración pública. ¿Quiénes entonces son esos empleados públicos o quiénes hacen parte del empleo público? Hacen parte del empleo público los empleados de carrera administrativa, los de libre nombramiento y remoción, que son la gran parte de la gerencia pública, los de periodo fijo, como procurador, contralor, personero, y los temporales. Esos se conocen, son de empleo público, son empleados públicos. ¿Y por qué función pública? Para pertenecer a la función pública deben tener esos requisitos. Primero, tener unos emolumentos que están en el presupuesto, es decir, que ya están determinados en el presupuesto, el salario o los emolumentos que estos empleados públicos van a recibir. Segundo, debe haber una reglamentación establecida ¿dónde? En los manuales de funciones. Todo empleado público, dice la Constitución, debe tener sus funciones descritas en un manual de funciones o en la ley o en el reglamento pertinente. Y debe estar dentro de una planta de cargos.
Es importante distinguir entonces la función pública. Cuando se realiza la función pública, se reúnen esas tres condiciones y dentro de los tipos de vinculación de los que estamos hablando, los empleos públicos, entonces está el empleo de carrera administrativa, los de libre nombramiento y remoción. Esos de libre nombramiento y remoción son los que se llaman de discrecionalidad. ¿Discrecionalidad de quién? Es decir, a discreción del nominador de la entidad, él es el que escoge a la persona idónea, debe cumplir ciertos requisitos porque los cargos de libre nombramiento y remoción, la gran mayoría son de gerencia pública, entonces son personas de confianza, entonces deben reunir ciertos requisitos de formación. Los de periodo fijo, que ya dijimos que son, por ejemplo, el contralor, el procurador, que se eligen por un periodo determinado, un periodo fijo, y los temporales, que ya son las plantas que se crean para cumplir ciertas funciones específicas, pero en un tiempo determinado, que no son durables. También vamos a ver dentro de esos funcionarios unas clasificaciones a través de unos niveles jerárquicos. De hecho, cuando usted se inscribe en las convocatorias, usted ve para qué nivel de convocatoria se está inscribiendo. Para el técnico, para el asistencial, para el profesional. Esos niveles tienen que ver con esta clasificación, con estos niveles jerárquicos por funciones. Entonces, dependiendo de las funciones, se clasifican en nivel asistencial, nivel técnico, nivel profesional, nivel asesor y nivel directivo. Y cada uno de estos niveles pues tendrá unos requisitos de formación académica específicos. En el nivel asistencial, por lo regular, piden el bachillerato como mínimo. En el técnico, pues como se dice, es un técnico o tecnólogo. En el profesional se pide del tecnólogo al título de pregrado en adelante. Habrá profesional especializado, que es cuando piden el título profesional más una especialización. Y en el nivel asesor, pues ya son otro nivel académico más elevado, y lo mismo en el directivo. Entonces, diferenciemos perfectamente, y me devuelvo acá, a esta forma de vinculación con el Estado. Entonces, repito, estas 5 formas están descritas en el concepto marco 7 del 2017 del Departamento de la Función Pública, de vinculación del Estado a través de empleos públicos, a través de miembros de corporaciones públicas. ¿Cuáles son las corporaciones públicas? Pues el Consejo, el Senado, los diputados, la Cámara de Representantes, etcétera. Trabajadores oficiales, entonces nosotros conocemos dentro de nuestras entidades algunos llamados trabajadores oficiales, que por regla general son los que se contratan para el mantenimiento de las entidades, y este es un tipo de vinculación especial porque tienen un contrato laboral. Supernumerarios, ¿sí? Que son las personas que desempeñan distintas funciones, pueden realizar distintas funciones que no pertenezcan a un cargo específico. Y de elección popular, pues los que ya conocemos como alcaldes, gobernadores y presidentes. Y decíamos que dentro de esos empleos públicos, en esa primera línea que estamos viendo acá, entonces, de los empleados públicos en esa primera línea, entonces están los empleados de carrera administrativa. ¿Cómo pertenecemos a la carrera administrativa? Ahora lo vamos a ver a través de los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para lo cual muchos de ustedes se han inscrito precisamente a todos estos cursos de la gestión pública. Y hay varios cursos en el SENA que les pueden servir para ese fin, para prepararse para esas convocatorias. Los de libre nombramiento y remoción, que ya les dije son de discrecionalidad. ¿De quién? ¿Discrecionalidad de quién? Del nominador. De periodos fijos, ya dijimos, porque tienen un tiempo establecido, como el procurador, el contralor, el personero. El compañero que tiene activo el micrófono, ¿me ayuda, por favor? Gracias. Bueno, y los temporales, que ya dijimos que son plantas que se crean por un tiempo determinado para desarrollar una función específica que no estaba establecida. Y hablamos de estos niveles jerárquicos, que no se nos olviden, porque por estos niveles jerárquicos están clasificadas las vacantes, están clasificadas las competencias con las que nos evalúan, ya sean las funcionales o las comportamentales. Entonces, todo tiene que ver con estos niveles jerárquicos. Y también en esta contextualización de lo público vamos a distinguir un poquito qué es funcionario público de qué es servidor público, porque así como a veces confundimos o decimos los términos como si fueran lo mismo,
el funcionario y el servidor no son propiamente lo mismo. El funcionario público es el que desempeña la función pública. Y ya vimos que quienes desempeñan la función pública, los que son empleados públicos, ellos desempeñan la función pública. Y al funcionario público le es atribuido poder de decisión a través de cuyo ejercicio exterioriza la voluntad del Estado. Ese funcionario público es el que está en carrera administrativa, es el de libre nombramiento y remoción, sí, porque está manifestando la voluntad del Estado a través de su actuar, de sus decisiones, está manifestando la voluntad del Estado, está cumpliendo con las políticas que están definidas, con las metas establecidas. El servidor, mientras tanto, ojo, el servidor público no tiene atribuida la potestad de exteriorizar la voluntad, es decir, él no exterioriza, voy a decirlo en un término muy sencillo, no se exterioriza a través de un acto administrativo en el nivel territorial. El servidor público no exterioriza a través de un acto administrativo su voluntad o la voluntad del Estado, lo hace es el funcionario público. Entonces, digamos que el servidor público es como el genérico, como cuando uno va a la farmacia y quiere comprar un medicamento y le dice, mire, este de marca vale tanto y el genérico vale menos, ¿sí? Pero en este caso no es que valga menos, no, sino que es el término que se le da a todos los que estamos vinculados con el Estado, independiente de cómo estemos vinculados y porque prestamos un servicio civil. Vamos a empezar a escuchar ese término de servicio civil. Y el servicio civil no es otra cosa que cumplir y servir para cumplir con los fines del Estado. Entonces, los servidores públicos que no están propiamente en carrera administrativa o que no están dentro de estos que están aquí en el empleo público, todos también, al igual que los del empleo público, contribuimos a los fines del Estado y le servimos al público, le servimos a la comunidad. Esa es la diferencia entre funcionario y servidor público. Entonces, ya entrando en la materia, la carrera administrativa, habíamos dicho la semana pasada, es un sistema técnico de administración de personal. Y la carrera administrativa sí existe solamente dentro del sector público. No existe en el sector privado, esta es solamente en el sector público y es la forma como la administración pública quiere, aunque suene redundante, administrar el personal, ¿sí? Esa es la forma de la administración, de la gestión pública para administrar el personal, es a través de la carrera administrativa. Entonces es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de oportunidades, de acceso, de servicio público, la capacitación, estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso. Eso es lo que busca la carrera administrativa, sobre todo eso, ofrecer una estabilidad a las personas, a los funcionarios que están dentro de ella. Entonces, una cosa que también debemos tener claro y diferente, la carrera, el cargo es el que es de carrera administrativa. Entonces, cuando usted ve la vacante allá que dice técnico grado 1, ese es el cargo, el que es de carrera administrativa. Si usted al concursar se gana ese cargo, usted queda inscrito en un cargo de carrera administrativa. No es que usted sea de carrera administrativa. Entonces, a veces generalizamos los términos y resulta que no es así. Resulta que cuando ya entramos a la carrera, nos inscriben dentro de la carrera en un cargo que es de carrera. Y la suma de esas dos cosas, el cargo que es de carrera y el empleado que se ganó el concurso y que está en propiedad, eso es la función pública. Sigo aquí. ¿Qué hace entonces la Comisión Nacional de Servicio Civil? Es la responsable de la administración y vigilancia de las carreras especiales, de las carreras generales, excepto de las carreras especiales. Es un órgano de garantía y de protección del sistema de mérito. ¿Cuáles son las carreras especiales? Por ejemplo, las carreras militar, son carreras especiales. Las de justicia son carreras especiales. Entonces, no son administradas o vigiladas por la Comisión Nacional de Servicio Civil. En términos generales, la regla general es decir que la Comisión Nacional de Servicio Civil administra y vigila la carrera administrativa general, que es la de los empleados públicos de la rama ejecutiva, en términos generales. Es un órgano de garantía y de protección del sistema de mérito y se encuentra conformado por 3 miembros. Entonces, ojo para que tengamos clara la diferencia entre la Comisión de Personal, que es el curso que estamos haciendo, y la Comisión Nacional del Servicio Civil, no las vayamos a confundir. Entonces, la Comisión Nacional de Servicio Civil administra y vigila la carrera administrativa, listo. Garantiza, digamos que permite, es el encargado de garantizar y proteger el sistema del mérito.
y se encuentra conformado por 3 miembros por un periodo de 4 años. Entonces, aquí está como el resumen de esa Comisión Nacional de Servicio Civil. Está compuesto por 3 miembros y es un concurso. ¿Cómo acceden esos miembros a esa comisión? A través de concurso abierto también. Hay concurso para comisionados de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Mientras se nombra en propiedad, mientras ocurre el concurso, habrá una conformación transitoria. Entonces son los candidatos que presenta la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Agremiación de Universidades, mientras ocurre el concurso y se nombra en propiedad los comisionados. Pero cuando ya ocurre el concurso y ya se nombran en propiedad, entonces ya quedan listos los 3 miembros de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En este cuadrito vamos a ver cómo vigila o cómo funciona esa Comisión Nacional del Servicio Civil. Primero, define los criterios y procedimientos para el ingreso, el ascenso y el retiro de servicio con fundamento en los principios de mérito. Entonces, por eso es que cuando usted ingresa a la página de la comisión, en convocatorias en desarrollo, va ingresando a cada convocatoria y empieza primero a ver una cantidad de normas, de acuerdos, de resoluciones, sí, porque está definiendo todos los criterios y los procedimientos para poder ingresar a ese concurso. ¿Listo? Entonces, lo primero que hace la comisión es eso. Segundo, realiza el proceso de selección mediante contratación con universidades públicas o privadas previamente acreditadas. Entonces, listo. Ya están definidas todas las condiciones para el concurso, cuáles son las vacantes, cuáles son los perfiles, el tiempo, los procedimientos, etcétera. Ahora va a proceder a contratar la universidad pública o privada que va a encargarse de ejecutarlas, sobre todo la revisión de los antecedentes, la revisión de los mínimos, de los requisitos mínimos, a realizar la prueba escrita, y a revisar antecedentes. Eso no lo hace directamente la comisión, ella contrata a universidades reconocidas y que ya tengan experiencia en esto. Y como esta tarea ya empezó, la comisión la empezó a partir del 2005, ya ha hecho un buen ejercicio durante todos estos años, ya ha ido puliendo y limando muchas cosas. De hecho, ustedes ven que se ingresan a una convocatoria, se inscriben y de pronto por allá les llega un correo. Se suspendió la convocatoria porque presentaron se me olvidó, un derecho de petición o en tutelar o alguna cosa, pero ya la comisión de personal ya tiene un bagaje tan amplio jurídicamente y ya está tan bien soportado en el marco legal que resuelve prontamente resuelven la situación y la convocatoria continúa. Para la del 2005, pues se demoró casi 12 años esa convocatoria, pero mientras se iban normalizando y legalizando muchos procedimientos que ya ahora están en perfecto funcionamiento. Luego dice que la Comisión Nacional de Servicio Civil, como máximo órgano de garantía, atenderá y resolverá todas las reclamaciones que sobre el proceso se presenten. Entonces, si usted tiene alguna reclamación sobre el proceso de la convocatoria, en la inscripción, en la revisión de los mínimos requisitos, en la prueba escrita, en los resultados, en que aparezco o no aparezco en la lista de elegibles, cualquier cosa que tenga que ver con la convocatoria, acude directamente a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Nada que tenga que ver con la convocatoria es competencia de la Comisión de Personal. Ojo. Nada que tenga que ver con el proceso de la convocatoria es competencia de la Comisión de Personal. Y por último, acreditará las competencias de las universidades públicas y privadas para que adelanten el proceso. Entonces, también, cuando haya una universidad interesada, señores comisión, yo soy la Universidad XYZ y me interesaría hacer parte o trabajar para ustedes en cuanto a las convocatorias. Entonces ya la comisión entra a evaluar, a revisar la universidad, la experiencia y una serie de requisitos y la avala, ¿sí? Le acredita la competencia para que pueda participar como universidad en el caso de las convocatorias. ¿Cuáles son entonces los roles de los órganos de la dirección y la gestión del empleo público? Entonces ustedes me han oído hablar del DAF, Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Qué hace el DAF? Es el responsable de la política, de los instrumentos y de las orientaciones metodológicas sobre el empleo público. Entonces, ojo, el DAF se va a encargar de todo lo que tiene que ver con el empleo, pero no con el empleado. Es distinto. Entonces, el DAF definirá políticas, instrumentos y orientaciones metodológicas sobre el empleo público. Las unidades de personal
es la estructura básica de la gestión de recursos humanos, o sea, la unidad de personal dentro de cada una de la entidad, de las entidades, es la unidad básica de gestión de recursos humanos en la administración pública. La comisión de personal es el órgano consultivo dentro de las entidades en relación con las planes de capacitación, de bienestar e incentivos. Y aquí faltó la Comisión Nacional de Servicio Civil, porque ya se las había nombrado allá, será ella la que garantice a través del mérito el ingreso del empleado. Ahí sí. Entonces miren la diferencia. El DAF es el responsable de las políticas, instrumentos y orientaciones del empleo, pero la Comisión Nacional de Servicio Civil es la encargada de determinar los criterios y procedimientos para el ingreso, ascenso y retiro, ¿de quién? Del empleado. Ya ella se encargará de la persona, no del empleo. Eso es importante que lo tengamos claro. Este decreto salió el año pasado y modificó en el proceso de votaciones que ustedes tuvieron la semana pasada en el estudio de caso. En el estudio de caso tuvieron las etapas de la convocatoria para elegir los representantes de los empleados. Pues bien, este decreto, el 498 del 2020, modificó en el artículo 221411 del decreto 1083 en lo referente a quienes votan. Y voy a leer. En las votaciones que se adelanten para la elección de los representantes de la Comisión de Personal, podrán participar todos los servidores que ocupen empleos de carrera administrativa independiente de su forma de vinculación. Y anteriormente no decía así el artículo decía que solo podrán votar los empleados que ya están inscritos en la carrera administrativa. Mientras que aquí está diciendo que todos los servidores que ocupen empleos de carrera administrativa en su forma de vinculación y los empleados vinculados a empleos que conformen las plantas temporales. Entonces, ¿cuáles pueden ser las formas de vinculación? Puede ocurrir que un empleo de carrera esté siendo ocupado en el momento porque tiene una vacancia temporal o una vacancia definitiva, esté ocupado por una persona en ascenso o en encargo o esté ocupado por un provisional. Entonces, ahí entrarían los provisionales y los provisionales podrían votar, lo que no se permitía antes. Esto es pues para dar claridad en cuanto a la votación, a quienes pueden votar. No he hablado de quienes puedan ser candidatos, esa sí no ha sido modificada. Ya pasando de esas generalidades, entonces ahora sí me voy a ir a la segunda unidad, establecer acciones y propuestas ante la entidad pública y la Comisión Nacional de Servicio Civil en concordancia con el marco normativo y lineamientos de la comisión. Entonces vamos a ver cuáles son las funciones que desempeña esa comisión. La semana pasada decíamos que la Comisión de Personal, que vuelvo y les insisto, diferente a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Comisión de Personal está conformada por 4 representantes. La Comisión Nacional de Servicio Civil está conformada por 3 comisionados. Allá se llaman comisionados, aquí se llaman representantes. 2 de esos representantes son los que el nominador nombra como representantes de la entidad y los otros 2 son los que los empleados eligen a través de la convocatoria y el proceso de elecciones que vimos durante la semana pasada, todas las etapas de la convocatoria. Como secretario, dijimos, y esto está establecido en la ley, así que esto no es que si el señor quiere o no quiere, o la señora quiere o no quiere, no, está establecido por ley. El secretario de esa comisión de personal será el jefe de recursos humanos o el director de recursos humanos o quien haga sus veces, y el empate que se presente en la comisión lo va a dirimir el jefe de control interno. Esos 2 cargos, o sea que las 2 personas que ocupen esos cargos no podrán nunca ser parte de la comisión como representantes de la comisión, porque ya tienen una función establecida por ley. La del jefe de recursos humanos es ser secretario de la comisión de personal y la del jefe de control interno es dirimir los empates que se puedan presentar al interior de la comisión. El reglamento de la comisión de personal tiene un reglamento. Recordemos que todos los cargos dice la Constitución que la función pública debe ser desarrollada por funciones que están establecidas en la ley o en los reglamentos, pues este es uno de los reglamentos. La Comisión de Personal establece su propio reglamento, pero no es a capricho, no es a gusto, no es poniendo lo que quiera, no.
El reglamento debe adoptarse o adaptarse de acuerdo al artículo 16 de la ley 909 y al decreto 1083, o sea que debe estar claramente establecido de acuerdo a lo que está reglado en la ley 909 y en el decreto 1083. La comisión de personal debe elegir un presidente, pero todas las decisiones deben ser sometidas a la comisión de personal y no las puede asumir a modo propio el presidente. Entonces es porque son 4, nombran un presidente y el presidente va a decidir por todos. No, 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 siempre se pondrán a votación las decisiones. Las decisiones que se adopten en la comisión deberán ser por mayoría absoluta. La comisión de personal debe reunirse una vez al mes, ojo con esto. Puede ser convocada por cualquiera de sus miembros o por el secretario técnico. ¿Quién es el secretario técnico de la comisión? Ya dijimos, el jefe de personal. Y lo otro que debe hacer la comisión es enviar trimestralmente informe a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Ahí es donde se conectan ellas dos. Informe a la Comisión Nacional de Servicio Civil detallando las actuaciones y el cumplimiento de sus funciones. De hecho, el estudio de caso de esta segunda semana, para quienes ya lo han revisado y el material, es precisamente un informe que hay que presentar a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, revisemos el orden lógico del curso. En el primer estudio de caso hicimos todas las etapas de una convocatoria para elegir a los 2 representantes de los empleados para la comisión de personal. En el segundo estudio de caso, para la segunda semana, vendrá entonces el informe que se debe presentar a la Comisión Nacional del Servicio Civil y para desarrollarlo nos ofrecen 2 elementos en el material. Uno es un formato de Excel que es tal cual está en el sistema de la Comisión Nacional de Servicio Civil, cómo se debe informar la conformación de la comisión. Es tal cual, es bajado directamente de allá, de ese formato. Y el segundo elemento con el que deben trabajar este estudio de caso es un acto administrativo. Está en PDF, ¿ya? Y ese acto va con el material, se los envié también con el correo, está dentro del curso, en la carpeta de contenido del curso. Ese acto administrativo contiene toda la información que usted debe diligenciar y completar en el formato de Excel. Entonces, ahí ya les di las guías para ese segundo estudio de caso. Este criterio unificado es importante que lo tengamos en cuenta y dice, es de precisar que dada la naturaleza de la comisión de personal y teniendo en cuenta el contexto de las funciones contenidas en el artículo 16 de la ley 909 del 2004, a este organismo, ¿a quién? A la comisión de personal. No le es dable, o sea, no le es permitido, o no es competencia suya, no le es dable coadministrar e intervenir en las decisiones de la entidad relacionadas con asuntos de administración de personal, debiendo apegarse el organismo a las precisas competencias que legalmente se le atribuyen. Entonces, ¿esto qué va? Va directamente relacionado con el artículo 122 de la Constitución que dice: no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley y o reglamento, y para proveerle el carácter remunerado se requiere que estas competencias, se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y provistos sus emolumentos, y no podrán desarrollar competencias diferentes a las asignadas. Entonces, ojo con eso, no se podrán cumplir. Y completo aquí con el artículo 121, ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que se le atribuyen en la Constitución o en la ley. Entonces, eso es claro. Si a la comisión de personal no se le han atribuido estas funciones, no debe entonces realizar ninguna función que tenga que ver con coadministrar el personal, porque en muchas entidades los trabajadores, los empleados públicos acuden a la comisión para que les resuelva todos los problemas que tienen que ver con la gestión de recursos humanos, y resulta que no es así. Resulta que hay unas funciones muy claras y muy específicas que las vamos a ir viendo, que son competencia de la comisión. Entonces, ¿cuáles son esas funciones que sí son competencia de la comisión y que están establecidas en la ley? Vigilancia, la primera función de ellas es la de vigilancia. ¿Qué vigila? Vigilar los procesos de selección, exclusión de lista de elegibles, incidentes que se puedan producir. Vamos a ver ahorita
un poquito más detallado eso. Participativa. Cuando usted le dicen que algo es participativo, es que usted colabora, apoya, aporta, pero no decide. Entonces, en este caso, la función participativa, ¿para qué? Para participar en los planes de formación, capacitación y estímulos, y para participar en los diagnósticos de medición del clima laboral. Y la otra función es la función de reclamaciones. Entonces, esas tres funciones es importante que las tengamos claras. Son las funciones de la comisión de personal. La función de vigilancia, función participativa y función de reclamaciones. Vamos a ver la función participativa, perdón, de vigilancia. En esa función de vigilancia dice que velar, porque vigilar es velar, es estar pendiente, atento, ¿cierto? Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleo y de evaluación del desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas. Claro, entonces la comisión de personal debe estar atenta a cuando la entidad reporta a la Comisión Nacional de Servicio Civil las vacantes definitivas que salen a concurso, entonces debe estar atenta de que el perfil esté claramente definido, las condiciones de ese cargo, el propósito, el objetivo, etcétera, etcétera. Solicitar a la Comisión Nacional de Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de las personas que hubieran sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas convocatorias o con violación de las leyes o reglamentos que regulan la carrera administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Voy a dar el ejemplo desde el SENA. En la convocatoria del SENA, cuando ya llegaron las listas de elegibles, las definitivas, cada comisión de personal y la Comisión Nacional de Personal del SENA revisó cada una de esas listas de elegibles contra las vacantes, contra cada uno de los vacantes. Ese fue un trabajo tremendo. Porque es el último filtro, digamos que es el último filtro. Es raro que pueda ocurrir, es raro que ocurra que llegue a una lista de elegibles un candidato que por algún lado no cumpla con el perfil. Eso es raro, pero puede ocurrir. Entonces, ese es el último filtro que le corresponde a la comisión de personal. Si detecta que el candidato que viene en la lista de elegibles de primero no cumple realmente con el perfil de la vacante, solicita entonces a la Comisión Nacional de Servicio Civil la exclusión de esa persona de esa lista de elegibles, obviamente demostrando, motivada, con un acto motivado de por qué razón está solicitando la exclusión. Bueno, la otra función dentro de la vigilancia es la de informar a la Comisión Nacional de Servicio Civil de todas las incidencias que se produzcan en el proceso de selección, evaluación y desempeño en los cargos. Entonces, de todo eso deberá dar informes la comisión de personal. Y la última es que trimestralmente, lo habíamos dicho ahora, deberá enviar un informe detallado de sus actuaciones y del cumplimiento de sus funciones. ¿A quién se lo envía? Ya lo habíamos dicho, a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, con toda claridad, estas son las funciones que derivan de la función de vigilancia que ejerce la comisión de personal. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones que se derivan de las funciones participativas. Entonces vuelvo y repito, ojo con el verbo rector y aprendan a manejar los verbos rectores, porque en las preguntas de las convocatorias, si usted se vuelve hábil buscando en la pregunta el verbo rector, va a relacionarlo con la respuesta. Y aquí el verbo rector se llama participar. Entonces dice, participar en la elaboración del plan anual de formación y de capacitación y en el de estímulos y en su seguimiento, participar, aporta, apoya, colabora, participa. Proponer la formulación de programas para el diagnóstico y la medición del clima organizacional. Y hago énfasis en esto porque es que a veces en las entidades creen que es competencia de la comisión ser quien elabore los planes de capacitación y resulta que no, señor, no le toca a la comisión elaborarlos, participa, apoya, colabora, pero no los elabora. Y dentro de las funciones frente a las reclamaciones, entonces tenemos que la comisión de personal deberá conocer en primera instancia de las reclamaciones que presenten los servidores por, ojo, solamente por estas reclamaciones, mírenlas muy bien, incorporación, desmejoramiento laboral o encargos. ¿Y quiénes pueden solicitar reclamaciones? Solamente los empleados que ya están inscritos en la carrera administrativa. Ah, que un provisional le va a ir a presentar una reclamación a la comisión de personal. No, señor, no es competencia de la comisión, ninguna reclamación de un provisional.
solamente los empleados de carrera administrativa. Y también dentro de esa función de reclamación está la de resolver las reclamaciones que se presenten por inconformidad con los compromisos fijados para la evaluación de desempeño, siendo la comisión de personal la única instancia. Entonces veamos una diferencia acá. En la primera función de reclamación dice que la comisión de personal actuará como primera instancia. Si hay una primera instancia, quiere decir que hay una segunda instancia. ¿Quién sería la segunda instancia? La Comisión Nacional del Servicio Civil. Pero cuando nos dicen en la segunda función de estas reclamaciones, nos dicen resolver las reclamaciones que se presenten por inconformidad con los compromisos fijados para la evaluación de desempeño, siendo la comisión de personal la única instancia. O sea, ya es la comisión de personal, lo que ella resuelva, eso es. No hay una segunda instancia. ¿Y a qué se refieren con los compromisos fijados? Recuerden que los empleados públicos son evaluados, ¿sí? Es el sistema de gestión, tiene un proceso de evaluación de desempeño. Y para iniciar el proceso de evaluación de desempeño siempre se inicia con la concertación de unos compromisos. Se llaman compromisos comportamentales y compromisos laborales o compromisos funcionales. A esa concertación, a esos compromisos, eso es a lo que se refiere la reclamación, que si hay un empleado de carrera que no está conforme con los compromisos que quedaron concertados porque no fueron definidos unilateralmente por el evaluador ni definidos unilateralmente por el evaluado, no, son compromisos concertados, esa es una razón de ser de los compromisos y un elemento importante, la concertación, que hoy por hoy la comisión está muy juiciosa haciendo seguimiento a todas esas evaluaciones de desempeño. Entonces, en ese caso, cuando el empleado se siente insatisfecho con la concertación de los compromisos, entonces sí eleva su reclamación a la comisión de personal como única instancia. Reportes trimestrales, entonces ya vimos las funciones, me devuelvo aquí al cuadro, vimos las funciones de vigilancia, cuáles son las que derivan de ella, vimos las funciones participativas, cuáles son las que derivan de ella, y vimos las funciones de reclamación y cuáles son las que derivan de ella. Ahora vamos a hablar del informe, el reporte trimestral ante la Comisión Nacional de Servicio Civil, que les indico nuevamente, de eso se trata el estudio de caso de esta semana, de un reporte trimestral que se debe presentar a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Las comisiones de personal trimestralmente deberán enviar a la Comisión Nacional de Servicio Civil un informe detallado de sus actuaciones y del cumplimiento de sus funciones. La Comisión Nacional de Servicio Civil desarrolló una herramienta informática a través de la cual las entidades a las que se les aplique la Ley 909 deberán reportar, completar o actualizar los datos solicitados referentes a la conformación de la Comisión de Personal, así como los reportes trimestrales. Ese aplicativo lo encontramos ahí, en la página de la comisión. Cuando entramos a la opción de carrera, está el banner ahí de comisión de personal y la primera opción dice aplicativo. Pero no es que para ustedes en el estudio de caso de este curso, no es que tengan que entrar al aplicativo y desarrollar allí, no. Vuelvo y les indico, el estudio de caso es diligenciar el formato de Excel que recibieron en el correo o el que descargan en la plataforma con la información que está en el acto administrativo que recibieron en el correo o que descargan de la plataforma. Porque ya algunos me dicen, profe, ¿y cómo entro al aplicativo? No, se los estoy mostrando, es para que conozcan cómo la comisión de personal presenta sus informes trimestrales, cómo la Comisión de Personal le informa a la Comisión Nacional de Servicio Civil todos los acontecimientos que ocurren dentro de su competencia. Entonces lo hace a través de este aplicativo. Y de ese aplicativo fue que descargamos el formato que ustedes han recibido en Excel. Esto del aplicativo es una aclaración que les traigo para quienes lo han manejado o lo van a manejar, porque eso lo solicita directamente el jefe de la planta de personal. El jefe de personal le solicita a la Comisión Nacional de Servicio Civil el usuario para poder manejar el aplicativo. Bueno, entonces para ingresar a esta aplicación se deben tener en cuenta varios aspectos. El aplicativo, primero que todo, está desarrollado en .NET, es decir, en tecnologías de Microsoft, cuyo rendimiento depende del navegador en que se trabaje. En este sentido, se recomienda el Internet Explorer, ¿sí? Y incluso ustedes han visto que de pronto Territorium a veces funciona mejor en Mozilla
que en Chrome o que en Explorer. Y a veces yo les digo, cambie de explorador cuando tienen dificultades. Por eso, porque hay ciertos complementos que funcionan mejor en un explorador que en el otro. Para este aplicativo, que simplemente es informativo, lo que se les estoy es informando, no es que tengan que entrar al aplicativo de la Comisión de Personal allá en la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil, sino que les estoy informando cómo funciona. La recomendación es trabajarlo por el Explorer. Tener en cuenta que una vez que se ingrese al aplicativo se debe diligenciar la información en una sola oportunidad sin interrupciones, y en el evento de dejar por mucho tiempo la aplicación sin operar, se puede perder la sesión y aunque se ingresen los datos y se observe como si estuviera habilitado, el servidor pudo haber cerrado la conexión, razón por la cual los datos diligenciados no quedaron grabados. Entonces esto puede ocurrir cuando estén trabajando, ya quien directamente trabaja en el aplicativo, pues, que les he mostrado. Y en este sentido se recomienda entonces cerrar la sesión e ingresar nuevamente para registrar los datos. Bueno, llegamos entonces al final y estas son las dos actividades o evidencias que hay que realizar para esta segunda semana. La primera es un estudio de caso que se llama Reporte de Conformación de Comisión de Personal. Y la segunda es el foro temático. Para el foro simplemente es entrar por la opción de foros, allá en el menú de herramientas que les describí al principio en la primera semana, menú de herramientas, opción foros y busco el que se llame foro temático. Leo la orientación del instructor y la pregunta que debo contestar y listo. ¿Qué recomiendo para participar? Para contestar la pregunta adecuadamente, leer el material. Léanlo, porque algunos me dijeron, profe, es colocar mi opinión. No es tanto su opinión. Si usted trabaja en el sector público y ya tiene conocimiento, perfecto, entonces ya sabe de qué va a hablar. Si no trabaja en el sector público, requiere conocer primero a qué refiere esa pregunta, entonces por eso la recomendación de leer el material. Y este es el formato. Este es el formato que han recibido ustedes en su correo, en Excel, y el que se descargó directamente de ese aplicativo. ¿Qué se les pide? Que diligencien completamente todos los espacios. No deben haber espacios vacíos como pasa aquí. Entonces, pero ¿de dónde obtengo la información? Vuelvo y les indico, del acto administrativo. ¿Cuál es el acto administrativo? Ese que también va con el material, véalo aquí. ¿Cómo se llama la entidad? Entonces yo les dije, lean atentamente los encabezados, el contenido del acto administrativo y su pie de página y quién firma, porque dentro del acto administrativo está toda la información. Lo único que no van a encontrar allí son los correos. Entonces el correo electrónico institucional sí lo puedo inventar, ¿cierto? Eso es todo. De resto, toda la información, el NID está ahí, el nombre de la entidad está ahí en el acto administrativo. El representante legal es quien firma, vaya hacia el final del acto administrativo, ahí está el representante legal. La ciudad, la dirección, no sé qué, váyase al pie de página. Entonces, toda la información de este formato la encontramos en este acto administrativo. Y también, ¿cuál es la utilidad del acto administrativo? Pues precisamente que les sirva de plantilla, de modelo, de ejemplo, porque así, tal cual está aquí, este acto administrativo reúne todos los elementos reglamentarios para notificar, para informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil cualquier tipo de informe de la Comisión de Personal y para informar a la Comisión Nacional de Servicio Civil cómo quedó conformada la Comisión de Personal. Este es un ejemplo perfecto de un acto administrativo que pueden ustedes implementar tranquilamente dentro de sus entidades. Ya algunos, o varios ya, han recibido el primer premio. El primer premio consiste en 2 simulacros que ustedes han recibido con un material adicional. Y para obtener ese premio, pues ya saben que deben realizar las actividades de las 2 primeras semanas. ¿Cuáles son las actividades de las 2 primeras semanas? Pues de la primera es un cuestionario y un estudio de caso. Y en la segunda es responder al foro temático y el estudio de caso. Voy a copiar aquí este enlace. Es una actividad de EducaPlay, es un formulario, es un cuestionario que les va a servir para que ustedes mismos se midan cómo están, cómo van, qué tanto hemos aprendido de lo que hemos visto, de lo que la profesora nos ha explicado.
Yo trato en mis explicaciones, si son juiciosos ustedes con el material, de traer todo lo que está en el material de formación. O sea que si alguien es bien juicioso y se escucha las sesiones completicas, las grabaciones, va a ser como si prácticamente hubiera leído el material. Entonces, en este que les acabo de copiar en el chat, el enlace que les acabo de copiar, cópienlo, guárdenlo y lo realizan después, no hay que realizarlo ya, para que tengan la oportunidad de medirse a ver cómo van. Voy a dejar de compartir en este momento, voy a pasar a las preguntas, pero antes de esto voy a compartir unos otros enlaces y se los voy a compartir por acá. Permítanme un momento, me ubico. Sobre las recomendaciones de preguntas tipo, aquí está, aquí se los voy a compartir. Este enlace que les voy a compartir por el chat, que también se los voy a enviar cuando envíe el enlace de la grabación. Son recomendaciones sobre preguntas de tipo juicio situacional, que son las preguntas que está haciendo ahora la Comisión Nacional de Servicio Civil. O sea, toda la prueba escrita está basada en esto de los juicios situacionales. ¿Y qué es el juicio situacional? Pues no es otra cosa que simplemente a usted en la pregunta le colocan una situación específica. Y en las respuestas le colocan 4 opciones de cuál sería la solución para esa situación específica. Tengan en cuenta que las 4 opciones son verdaderas, pero solo una de ellas se ajusta de forma precisa a esa situación particular. Por eso se llama de juicio situacional, ¿sí? Voy a abrir entonces el espacio para las preguntas que sean referentes a esto que acabamos de ver, al curso o a la plataforma si han tenido dificultades. Entonces, si me levantan la manito, ¿ya alguien levantó la manito? Con mucho gusto los voy. José Bernardo. José Bernardo. Buenos días, instructora. Yo Buenos tengo una días. pregunta con respecto a lo de la comisión de personal. Yo vi que hay una parte donde la comisión de personal debe presentar como un informe cuando declaran a alguien insubsistente, pues cuando ya termina la evaluación, lo declaran insubsistente, ellos tienen que mandar un informe. ¿Eso es obligatorio para ellos o estoy equivocado? Usted me está hablando de que cuando evaluaron a una persona y la evaluación de desempeño, su resultado fue no satisfactorio y lo están declarando insubsistente, ¿eso es lo que me está diciendo? Sí, es que eso fue lo que tengo entendido en una de las normativas que leí, pues decía que pues aunque no era como obligatorio, ellos debían mandar como un informe cuando pasa eso. Lo que pasa es que lo que está informando ahí no es tanto que haya quedado insubsistente Pedrito Pérez, sino que quedó la vacante o el cargo quedó en vacancia definitiva. El cargo de carrera quedó en vacancia definitiva, entonces está informando lo de la carrera administrativa, no la situación del empleado, porque yo les dije muy claro, hay que distinguir empleo de empleado, ¿cierto? Entonces, la comisión lo que está informando es que quedó quedó un empleo de carrera administrativa en vacancia por tal razón, ¿sí? Eso es lo que está informando, ¿ya? Eso hace Bueno, parte, eso hace parte de los informes, del informe trimestral, por eso dice que debe informar a la comisión lo que ocurra de la carrera administrativa, ¿ya? instructora, qué pena. Y por último, pues cuando pasa eso y de pronto la persona tiene reclamación por esa evaluación de desempeño, la comisión de personal tiene, pues hace algo ahí, pues tiene que brindar algún informe o algo. Y qué pena, y ahí junto a esa, el nominador, cuando colocan los cargos de libre nombramiento y remoción, el nominador es el alcalde, siempre. Vea, depende de la naturaleza de la entidad. Ahí sí que habría que ver quién es el nominador. Si estamos hablando de una alcaldía, pues obviamente es el alcalde. Y depende de la naturaleza jurídica, del cargo, de la entidad. Habría que pues, revisar muy bien el contexto, pero es el nominador, al que sea. Ese es el que tiene la discrecionalidad para nombrar por libre nombramiento y remoción. Y la primera pregunta que me hacía usted era que si la evaluación de desempeño, a ver, la comisión de personal en las competencias, la competencia que le confiere a la comisión de personal en lo referente a la evaluación de desempeño única y exclusivamente es sobre la concertación de compromisos funcionales. Ya, sobre la calificación definitiva de la evaluación, no tiene nada que ver la comisión de personal.
¿Esa era la pregunta? José Bernardo. Sí, instructora, esa era la Ok, pregunta. Pensé perfecto. que tenían algo que ver, pero entonces no tiene nada que No, ver. no, Ah, bueno, instructora. por eso hay que trabajar harto ese, o bastante mejor ese artículo 121, porque a veces nos excedemos de nuestras competencias y están bien claras y establecidas en la ley. Listo, Instructora, Bernardo, con qué mucho pena, pero gusto. usted tiene conocimiento quién trata ese tema cuando no están de acuerdo. Pues si no es la comisión de personal, ¿quién? La persona que la persona que evalúa a la persona y ya. Pues mire, el acto administrativo, la evaluación definitiva, que no tiene que ver con este curso, y le voy a contestar, aunque no tiene nada, pues no tiene nada, no, pero no tiene que ver con este curso. La evaluación definitiva, la calificación definitiva de la evaluación de desempeño, se debe notificar al empleado como un acto administrativo de forma personal. Y como todo acto administrativo tiene unos recursos, José Bernardo, entonces revise los recursos. Debe tener, por ley, recurso de reposición y recurso de apelación. En esos recursos debe estar claramente ante quién debe presentar esos recursos. Por ley, el recurso de reposición se presenta ante la autoridad que emitió el acto administrativo. Por ley, el recurso de apelación se presenta ante la autoridad superior jerárquico de quien emitió el acto administrativo. ¿Listo? Sí, sí, instructora, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta que tenga que ver con el curso, con el material, cómo les ha ido, con los cuestionarios? Por favor, si tienen, les obtuvieron D de dedo, que quiere decir no aprobado, en alguna de las evidencias, repítanlo. Lo pueden repetir, si es el cuestionario, tiene varios intentos. Es más, yo ya he hecho el ejercicio de venirme revisando grupo por grupo los que tienen D y les he mandado el correíto. Ojo, usted puede repetir esto lo puede mejorar. Ojo, también ya les he mandado un estado de progreso por evidencias hasta la semana 2. Y es como un semáforo, está en color azul, el aprendiz que está en riesgo, que todavía no ha iniciado evidencias. Entonces, tómense el tiempo de revisar sus correos. Recuerden que desde el principio les dije, el correo que es la fuente por la que me comunico, es el medio por el que me comunico yo más fácilmente con ustedes y por el que van a recibir toda la información. Después no me digan, profe, yo nunca revisé el correo, yo no pude, no sé qué, y no sabía. Y si ustedes miran, a esta altura del partido ya han recibido por lo menos de 10 a 12 correos de mi parte. Entonces, por favor, revisen sus correos atentamente, háganle seguimiento a eso para que sepan cómo van. ¿Listo? Si no hay más preguntas, entonces voy a detener la grabación para que vayamos finalizando. Les agradezco a todos su participación. Espero que todos hayan diligenciado la asistencia.